Flycase Media presenta Cassettes y Smartphones. Cada episodio será un encuentro distinto entre profesionales del medio audiovisual de diferentes generaciones, opinando sobre los medios de comunicación y su experiencia. Un podcast sobre formación y comunicación con una pizca de humor. En este episodio el conductor será Guillermo Babiloni, alumno de Comunicación Audiovisual en la Universidad Jaume I. Hoy charlará con Jordi Revert. Jordi se graduó en Periodismo y Comunicación Audiovisual, tiene un doctorado en Comunicación y desarrolla su actividad profesional en campos como el periodismo, el marketing y la formación universitaria. En la actualidad es profesor en la Universidad Jaume I, donde imparte asignaturas como técnicas de producción de doblaje y subtitulación y programación en radio y televisión. Además, ha escrito más de 20 artículos y los libros Paul Verhoeven y En busca de lo real, 50 documentales esenciales. Bienvenidos al cuarto episodio de Cassettes y Smartphones. Yo soy Guillermo Babiloni y hoy tenemos al otro de la pantalla a Jordi Revert Gomis. Bueno, Jordi, ¿qué tal estás? Hola Guillermo, pues muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí con vosotros y de pasar este rato. No hay de qué, muchas gracias a ti por aceptar. Bueno, a ver, tenía una serie de preguntas preparadas para ti. Bueno, la primera de todas giraba en torno pues un poco a cómo te orientaste, ¿no? ¿Qué te llevó a decidir que te querías volcar tanto en la comunicación, tanto como te has volcado, porque has estudiado mucho? Bueno, siempre desde muy pequeño me ha gustado todo lo que tenía que ver con, bueno, leer, escribir y básicamente todo lo que es la comunicación y sobre todo el cine. Desde muy joven, desde te diría 4 o 5 años, pues es algo que siempre me ha llamado. Entonces, claro, cuando llega a esa etapa de la vida en la que ya tienes que decidir qué hacer, ¿no? Pues bueno, primero me decanté por estudiar periodismo, luego hice audiovisual y luego ya pues seguí mi carrera pues haciendo cosas vinculadas sobre todo con comunicación audiovisual y cine, que al final es mi gran pasión. Hasta acabar siendo pues lo que soy ahora, que es profesor de comunicación audiovisual y bueno, pues también escritor cinematográfico y bueno, voy haciendo cosas relacionadas con todo este mundillo. O sea, que todo empezó a partir del típico sueño, ¿no? De niño de 4, 5, 6 años que quiere dedicarse al cine, ¿no? Sí, a ver, esto pues no es una historia muy original en realidad porque todos pasamos por ahí. Al final tú absorbes lo que tienes en tu entorno, ¿no? En esas edades. Pues en mi casa había mucha música, había mucha lectura. Mi madre era profesora de música, mi padre era un coleccionista de libros. Y entonces, bueno, a mí me dio por todo eso, pero sobre todo por el cine. Es decir, yo cogí como la vía de en medio, ¿no? Y había muchas digamos, películas en casa. Había una gran colección. Entonces, yo empecé a ver películas que no correspondían a mi edad, ¿no? Es decir, aparte de las típicas películas que puedes ver con 4 o 5 años, pues yo me adelantaba ya, pues, digamos, varios años y veía cosas, pues, supuestamente reservadas para gente más adulta, ¿no? Pues como pueden ser películas de Hitchcock o cosas así. Y así empezó todo. Has tocado campos muy diferentes dentro del sector. Has tocado el periodismo, el marketing, la publicidad y también estudios europeos. ¿A qué se debe tanta diversidad? Sí, a ver, soy persona de muchas inquietudes. Es cierto que al final la principal pasión es esa, el audiovisual, pero es cierto que soy una persona de muchas inquietudes. Entonces, a lo largo de los años profesionales de mi vida, ¿no? Desde que sales de la carrera y buscas pues, tu primer trabajo y vas formándote en paralelo y todo eso, pues he ido haciendo más cosas. Pero yo empecé realmente en periodismo, la carrera de periodismo, pues en una asignatura nos pusieron, digamos, el trabajo de hacer un blog, ¿no? Y yo me decanté por hacer un blog de cine. Y así es como empecé yo, de ahí salté a colaboraciones, de ahí salté a una revista de cine. Fui crítico de cine durante 5 años, de ahí ya pues pasé a otro trabajo que estaba más relacionado con comunicación y marketing. De ahí, a su vez, pues en paralelo escribí mi primer libro sobre cine, luego mi segundo libro sobre cine, entonces, y luego pues ahora mismo, de hecho, soy profesor en la UJI, pero también trabajo en comunicación
en una escuela de español, ¿no? Entonces llevo ambas facetas. Estoy en comunicación y al mismo tiempo estoy en educación. Me gusta también el marketing. He tocado marketing porque por avatares del destino también he estado en agencia de publicidad y de marketing. Y bueno, pues se puede decir que intento ser todo terreno que puedo, porque al final es positivo también para uno mismo. Pero tú realmente te metiste en todas esas cosas porque simplemente, según tú, porque digamos eres un culo inquieto, ¿no? Te gusta tocar muchas cosas, moverte, pero tú piensas tal cual, si eso no es importante, abarcar diferentes ámbitos del mundo de la comunicación para la gente que, bueno, para los que son nuevos y para los que no lo son. ¿O piensas que es indiferente y que se pueden centrar en algo y ya está? Lo cierto es que ¿cómo decirlo? Estamos en un mundo muy, muy cambiante, sobre todo el mundo laboral. En el mundo de la comunicación es un mundo muy cambiante. Me gustaría decirte que simplemente con concentrarte en algo y ir a por eso, ¿no? Pues si tú tienes suerte, pues evidentemente puedes ganarte la vida con eso y tú puedes especializarte en algo y ser muy bueno en eso y triunfar en eso, ¿vale? Claro, con todo el movimiento que hay, ¿no? Claro, pero en el momento en el que estamos hay, digamos, una demanda muy polivalente. Es decir, normalmente vas a tener la oportunidad de trabajar en varias empresas, en varios sitios distintos. Entonces, eso te va a exigir, digamos, que tú seas polivalente y que tú tengas, digamos, formación bastante plural, ¿no? Hoy en día, pues un día puedes estar trabajando, como es mi caso, de crítico de cine, al día siguiente puedes estar en un departamento de comunicación o al día siguiente puedes estar pues apoyando campañas de marketing en una agencia, ¿no? Entonces, en mi opinión, vamos hacia eso, vamos hacia un mundo que para bien y para mal, porque todo tiene su parte positiva y su parte negativa, está cada vez más diversificado y exige una diversificación mayor, lo cual no significa que si alguien tiene muy claro su talento y sabe que puede ir a por algo y conseguir ser muy bueno, evidentemente tenga que hacerlo. Y bueno, aparte de las que has dicho, también te faltaba incluir la de acabar siendo profesor, que de hecho también te quería preguntar al respecto, porque el que ahora seas profesor y bueno, también trabajas en Hispania en el colegio, ¿no?, de español, creo recordar que era, eh, lo de enfocarte al final en la educación, ¿eso es algo más intencionado? O sea que, ¿por qué al final de todo lo que has tocado has preferido o te has decantado al menos por la comunicación, que no sé qué tiene? Bueno, fue una situación que me vino de rebote, en realidad. Yo en un principio tenía muy claro que quería dedicarme a escribir sobre cine A lo que empezaste, ¿no? y que es como empecé, efectivamente. Ya en el último año de carrera ya empecé a trabajar de eso y durante unos años pues fue posible y encontré una empresa, La Butaca, que era una revista, se llamaba La Butaca, en la que era posible vivir de eso en Valencia, lo cual era bastante difícil. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues llegó la crisis económica y se llevó por delante esa empresa y llegamos a un punto en el que no se podía sostener. Entonces, hoy por hoy es prácticamente imposible, es un escenario muy difícil para si alguien quiere ser crítico de cine y ya está, es muy difícil poder ganarse la vida. Entonces fue el momento de reciclarme. Entonces en ese momento decidí estudiar un máster que me abría de nuevo las puertas académicas, es decir, el máster de Interculturalidad, Estudios Europeos y Comunicación, y de ahí salté al doctorado. Y en paralelo, de rebote, pues buscando trabajo, encontré trabajo en este sitio, en una escuela de español, que de hecho es una empresa bastante importante porque es la que más estudiantes extranjeros recibe en toda España. Y eso te fuerza también a una comunicación un trabajo de comunicación bastante denso, porque tratas durante todo el día en varios idiomas con mucha gente de todo el mundo. Entonces, eso requiere un esfuerzo bastante grande. Pero bueno, sí, durante todos estos años he estado haciendo eso y en paralelo dedicándome a mi verdadera, digamos, vocación, ¿no?, que es todo relacionado con el cine o escribir.
Y hace 2-3 años pues me surgió la oportunidad de ser profesor asociado en la UGI. Eso sí que te digo que me llegó y yo lo acepté, lo probé, para mí fue una aventura y desde luego la disfruté desde el primer momento y ahí sigo. Bueno, tenemos constancia de que das clases en la UGI y una de las asignaturas que das es la de técnicas de producción de subtitulación y doblaje. Y bueno, queríamos saber cómo llegaste a dar esta asignatura. A ver, la figura del profesor asociado, que es mi caso, suele ser también una figura comodín en las universidades. Es decir, en las universidades hay distintas figuras. Tú tienes profesores veteranos, tienes titulares, tienes gente que tiene su plaza, ¿no? Y digamos que, bueno, pues hay asignaturas que están asignadas a gente más veterana porque, bueno, pues porque llevan toda la vida en la universidad, llevan todo ese tiempo y en fin, son los expertos en esos campos, ¿no? Entonces, digamos que los profesores asociados somos pues como ese comodín al que se le asignan asignaturas pues en un momento dado que pueden acercarse más a tu especialización o no. Yo en mi caso he estado durante 3 años con asignaturas muy diversas, desde doblaje y subtitulación, efectivamente, que no es un campo en el que me haya formado, pero en el que me he tenido que formar a la fuerza a través de ser profesor, y luego otras cosas como programación de radio y televisión, o aquí sí que estoy, evidentemente, sí que era una asignatura para la que estaba bien formado, narrativa audiovisual, que es una asignatura que he tenido durante 3 años, o realización documental, por ejemplo, que es una asignatura para la que también estaba muy bien preparado porque de hecho había escrito un libro sobre cine documental. Entonces, digamos que te van a tocar asignaturas más cercanas a tus intereses, que sean más fácil para ti, digamos, preparar, y te van a tocar asignaturas que seguramente te van a pillar más pez, ¿no? Y que a la fuerza te tienes que preparar y te tienes que poner las pilas. Para los profesores es también un proceso de aprendizaje. Quiero decir, al final, los profesores muchas veces aprendemos tanto como los alumnos que tenemos delante. Ya es a lo que te toca y si no sabes, pues tendrás que saber más que el alumno, ¿no? Efectivamente, y tienes que aprender a marchas forzadas, es así. Y bueno, con respecto al tema de lo que me has comentado antes, de que te gusta escribir, qué es lo que más te gusta, lo relacionado con el cine, demás, que bueno, que tienes los libros de Paul Verhoeven y En busca de lo real, creo recordar que era. Bueno, ¿tienes algún proyecto en marcha, algo de cara al futuro, alguna película, serie favorita, algo que quieras analizar? Sí, efectivamente, el año pasado pues finalicé mi doctorado y mi tesis y era un proyecto que venía de bastantes años atrás sobre cine y cómic, es decir, sobre adaptaciones del cómic al cine. Entonces, ahora mismo la tesis ya está publicada por el repositorio de la Universidad de Valencia, que es donde la presenté, y ahora mismo estoy en la fase de buscar una editorial para publicarla como libro. Es decir, después de la tesis la adapté como libro y ahora estoy en la fase de buscar esa posible publicación. Es un proceso difícil, es un proceso largo, es un proceso en el que además, pues en los meses de la pandemia se ha tenido que retrasar a la fuerza, pero bueno, espero poder sacarlo en un momento dado supongo que el año que viene. Y bueno, supongo que es confidencial, ¿no? El tema o alguna mini sinopsis sí que se puede hacer o... No es confidencial, ¿no? porque al final, Bueno, pues... no, la tesis está ya en la Universidad de Valencia, entonces es pública en realidad. El claro. tema de la tesis es un tema, a mi parecer, muy bonito, porque es algo que se ha estudiado en países como Estados Unidos, en algunas universidades, pero en España no. En España hay muy pocos estudios sobre cómic y los que hay, digamos que no están vinculados tanto al cine y os han quedado, digamos, un poco atrás digamos, en la perspectiva. Y yo lo que propongo con este libro es estudiar cómo el cine ha adaptado el cómic, es decir, cómo un cómic es trasladado a la pantalla. Cómo una película puede coger un universo de un cómic como puede ser Superman y trasladarlo a películas muy distintas, pero sin, digamos, que sea un calco del cómic, o cómo otras películas pueden coger viñetas y recrearlas literalmente en la pantalla, ¿no? Entonces,
Se trata de analizar esos modelos, ver, digamos, qué tipos de adaptaciones hay, qué tipos de, o sea, qué autores se han acercado al cómic, cómo lo han hecho, ¿no? Y me parece que es un viaje bastante interesante y además muy de moda, ¿no? Porque no paran de salir películas que son adaptaciones de cómics y no Con van a Zack parar de Snyder. salir. Efectivamente, como Zack Snyder es un ejemplo importantísimo en la tesis porque precisamente es uno de esos autores que ha buscado imitar las viñetas de manera literal, ¿no? Entonces, es un ejemplo que estudio bastante en profundidad en la tesis, sí. O bueno, no sé quién es el director, pero las películas de Sin City también son un ejemplo, ¿no? También. Efectivamente, Sin City de Frank Miller, que es el propio autor del cómic, ¿no? Entonces, ¿Al Sin mismo? City está dirigida, claro, está dirigida por el propio Frank Miller en colaboración con Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que dirigió una escena en la primera película. Sí. Y bueno, y de lo que ya has escrito y que ya está como libro, que no está pendiente de ser publicado como tal, como Polver Joven y En busca de lo real. De En busca de lo real, ¿qué nos podrías contar así un poquito? Porque claro, como hablas ahí de los 50 documentales esenciales, ¿no? Decías que eran. Sí, correcto. Sí, esto fue una colección que sacó la editorial WOC de la Universitat Oberta de Cataluña. Una colección muy bonita de libros en los que, bueno, pues autores, digamos, recogen como 50 películas de un tema o un género esencial, ¿no? Entonces había ya, pues, algunos libros publicados en esa colección y el documental es uno de los temas que es mi especialidad, es decir, que he trabajado más en todos estos años, ¿no? Entonces decidí lanzarme pues a ofrecer esta propuesta, ¿no? Les gustó y nada, me lancé a ello. Entonces, básicamente me pegué un atracón de documentales, estuve durante unos meses analizando y estudiando en un género que me encanta y que ya te digo que digamos, he trabajado mucho. Y, y ese libro es el fruto de esos meses de estudio y de investigación. Es un libro que es un libro corto porque está adaptado al formato de la colección, pero que la verdad es que disfruté mucho escribiendo. Bueno, ahora que lo pienso, porque me acabo de acordar ahora, curiosamente, creo que te tuve, profesor, en un momento en el que nos mandaste a analizar documentales y nos mandaste, bueno, no sé si había 60, 70, 80 en total, para que cada Sí. uno escogiera un documental y lo analizara, que escogí yo el de, no me acuerdo el nombre, pero era el de un documental francés sobre los trenes que utilizaban los nazis para llevar a los judíos. Ahí me imagino que habrás cogido algunos, Sí. ¿no? De todos esos Noche y niebla. documentales. Sí, Noche y niebla, es ese documental. Sí, sí, efectivamente, sí. Para la asignatura de realización documental preparé digamos, una lista de documentales muy distintos. Había documentales sobre sushi y sobre nazis, españoles y japoneses, había absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, pues os propuse eso porque me parecía una buena manera también de invitaros a entrar en el género documental, ¿no? Sin que os diera pereza, es decir, con la posibilidad de elegir, pues me llama la atención este tema, me llama la atención este enfoque, ¿no? Voy a por ello, ¿no? Y la verdad es que el resultado fue muy bonito porque me encontré trabajos en los que los propios estudiantes me decían que, bueno, que no era un género que anteriormente les llamaba la atención, pero que gracias a ese documental, ¿no? Que habían descubierto, pues que digamos que se habían abierto un poco más al género. Bueno, y aparte, ya para terminar, ¿tienes alguna conclusión, alguna reflexión así rapidita que quieras, algún consejo que quieras dar a los estudiantes? Sobre todo, no dejar de hacer cosas. Es decir, evidentemente la universidad es la escuela, es la formación, pero sobre todo no hay que dejar de perseguir nunca las inquietudes. Por suerte, los alumnos que veo año tras año, siempre hay gente que está haciendo cortos, que está haciendo guiones, que participa en festivales. Eso, al final, es lo que marca la diferencia y lo que hace que, más allá de que tú cumplas el trámite de estar en la universidad o de cumplir esos estudios,
motivar eso y seguir cultivando ese deseo de hacer cosas es lo que al final te lleva a abrirte paso y a poder hacer cosas en el futuro. Ya, hacer un poco como tú, ¿no? Y estar siempre de aquí para allá, en ese sentido. Sí, exacto. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Jordi. Y bueno, si tienes algo que quieras decir, el micro es tuyo. Nada, gracias a vosotros y un placer participar. Aquí se acaba nuestro encuentro de hoy. Nos veremos en el próximo episodio de Cassettes y Smartphones. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en YouTube, iVoox y Anchor para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestro Instagram, Facebook y Twitter, donde encontrarás las últimas novedades de nuestra oferta formativa.